placer estar. Eh, Me traje a mi esposa porque para que verifique, dijo Denis también, voy a que no dejen mentira a mi tío. Entonces le digo, pues, tal vez esposa que es la que tiene que decir. Bueno, realmente pues que es un placer siempre estar en la fraternidad. Es la casa donde yo conocí al Señor. Y créanlo que me siento muy halagado de estar con todos ustedes. Tal vez ya muchos de ustedes escucharon un testimonio, pero siempre hay algo que nos recuerda algún pasaje de nuestra vida que estamos pasando en este momento y nos puede ayudar. Voy a resumirles mucho de mi vida anterior, pero quiero decirles que yo era una persona muy amargada. Llegué al convencimiento de que Dios no existía, que Dios era una creación solo para los ricos y que no había un Dios para los pobres. Era totalmente una persona amargada, todo lo señalaba, como les dijera, era confundido con mí mismo. Recuerdo pues que eso me hizo probar todos los vicios habidos y por haber, y para saber que era mejor que los otros, entonces lo hacía más que los demás, ¿verdad? O sea, bebía más y todas las cosas. Entonces yo maximicé todas las cosas para probar que yo era bueno en algo, porque yo andaba buscando algo que llenara un gran vacío que yo tenía. Yo soy el menor de mis hermanos y todos pues habían podido seguir sus carreras y todo eso. Y yo tenía muchas limitaciones con mi familia, pero en ese tiempo, en mi pueblo, está fronterizo con Nicaragua, San Marcos de Colón. Entonces empecé en contacto con la gente de allá del otro lado que nos traía las ideas mismas, todas esas cosas. Y dije yo, bueno, este es el ideal de mi vida. Dije yo, pues, ¿verdad? Realmente yo no creo en Dios, no creo en mis padres, o sea, todo eso se conjugaba para la filosofía que esta gente estaba engañando. Hasta que un día, pues, nos fueron a allanar la casa de mi cuñado y recuerdo pues que dijimos que retrocedíamos por estrategia, pero realmente fue miedo. Y otra vez el gran vacío que teníamos en nuestra vida. Otra vez me pregunté, ¿para qué nació que estoy haciendo esto? Esa pregunta frecuentemente yo la tenía en mi vida. Y recuerdo que eso no me hacía sentir feliz, era un infeliz, como pasaba riéndome como un payaso, hacía reír a todas las personas. Yo estaba solo, prácticamente yo lloraba. En eso pues me fui a trabajar al Bajo Aguán y allá pues pasé como un año y el año que pasé allá lo pasé bebiendo, ¿verdad? Después yo tengo la profesión de maestro y me mandaron a un lugar, a, a Comayagua, que de ahí de San Fernando había que caminar un montón de horas a las Portijas. No entraba vehículo ahí, el tiempo llegaba hasta el horno. Y ahí uno tenía que caminar. Yo recuerdo que empecé a caminar ahí hasta que llegué allá y realmente en ese lugar yo me sentí el hombre más feliz de la tierra. ¿Por qué? Porque estaba alejado de todo el mundo. Yo ya había andado en política y me engañaron los políticos. Había andado queriendo ser comunista y me di cuenta de la situación que había pasado en Nicaragua, que los que andaban promulgando para bien para todo el mundo se hicieron los ricos. Entonces yo estaba como decepcionado de cuando llego a esa aldea. Yo era el padrino de todas las bodas, era el padrino de los bautismos, ¿verdad? Y todas aquellas cosas que me hacían sopa de gallina india y todas las cosas. Entonces yo me sentía feliz ahí. Hasta que un día llamaron a mi puerta a medianoche
Y me dijeron pues que mi mamá estaba grave, que habían avisado por Andrés Torres. ¿Se acuerdan que el programa que tenía Andrés a las 10? Porque en ese tiempo, pues a esos lugares, telegramas, peor que iban a haber celulares, en ese tiempo no había nada de eso. Y ahí yo me acuerdo que empecé a regresarme a ese lugar. Y cuando estaba yo ahí, me acuerdo, miren, pasó algo. Yo empecé a caminar, esa misma noche empecé a caminar para salir, porque dije yo, voy a estar darme 11 horas solo para salir a la carretera y después agarrar para el sur humano. Entonces la gente se fue conmigo hasta ciertos lugares y yo seguí solo. Y el toco que andaba se me agotó y fue el primer pleito, el segundo pleito que yo tuve con Dios. Y empecé a reclamarle a Dios. Váyale, es cierto que existís, sacame de aquí. Te puedes imaginar en un bosque, ¿verdad? Solo, caminando, sin foco, porque se me había arruinado. Y yo dije, voy a cerrar los ojos para que los ángeles me levanten, ¿verdad? Y que me vayan a poner a la carretera. Vaya, le digo yo, ahorita probá que existís, sacame de aquí. Y cerraba los ojos. Entonces yo lo voy a extorsionar. Entonces, mira, Leo, si vos no me atendés, entonces le voy a llamar al diablo. ¿Verdad? Te puedes imaginar. 3 veces le grité a Dios eso. Y como no me contestó, entonces le dije, ya no, estaba muy fuerte. El diablo, le digo, váyale, lo siento, sacame de aquí, le dije. Y en eso siento que me arrulla. Ay, este sí me arrulla. Y le hago así, no me dieron un azar. Ni Dios ni el diablo me quieren. Tuve que caminar, ¿verdad? Y seguir allá. Llegué a mi pueblo ya en noche, había una placita que ahora ya no existe. Y crucé, y había un montón de gente y yo ya se murió. Pero no, realmente pues dijeron que me estaba esperando. Y ahí pues yo me acuerdo que yo la abracé y ella lloró, pues solo le salía lágrimas por un lado, porque tenía parálisis. Pues, y dijeron pues que solo estaba esperando para morirse. Eh, Eso me dio a mí pues, yo le pedí perdón a mi mamá por lo malo que había sido y todo, pero así quedó, ahí la abracé y todo. Pero me acuerdo pues que en esos días, el siguiente día, pues ahí estaba ella, me había muerto, y llegó alguien de una autoridad de educación de Yucateca y me dice, tenés plaza, y le digo, pues te voy a traer para acá para que le digas a tu papá y a tu mamá, ¿verdad? Ella me dio una plaza ya cerca de, ya en Choluteca, ¿verdad? Dios actuando, ¿verdad? Si yo creer en Dios. Y ahí fue donde, cuando ya me vine yo, hice el traslado y toda la cosa, mi cuñado se había separado de mi hermana y el hijo de mi hermana estaba casi muriendo. Y cuando yo llego a esa casa, porque no tenía dónde ir, ¿verdad? Entonces me voy a esa casa de mi hermana para que le digan posada ahí. Y cuando llego ahí, óigame, ahí estaba mi cuñado, casa ya. Y el niño que se estaba muriendo, de Raulito, pues, óigame, veo que sale a abrazarme y me lo llevé chineado y veo a mi cuñado que sale con mi hermana, pero tranquilo. Y voy oyendo música cristiana en la cama. Y yo, ¿qué pasó aquí? Y yo, y entonces, vení a comer, hermano, que te venir con hambre, me dice, me pongo a comer. Y en el momento que está ahí, le digo, ¿y qué pasó? Y ahí es donde entra la fraternidad, que en aquel tiempo se llamaba Hombres Cristianos de Dios. Me dice, fíjate, me dice mi hermana, que vinieron unos tales hombres cristianos de negocio y oraron por nosotros y nos perdonamos. Y oraron por el niño, me dice, y él hasta rogó, me dice, y al bebé, luego estaba pidiendo comida, me dice, y ya está sano. Ahí andan ustedes creyendo en santos que ahorita. Yo no creí en Dios, yo no creí en nada de esas cosas, pero vi una gran paz en esta casa que me inundó.
pero me dio miedo a la vez. Y me dice, mire, lo voy a llevar, dice, al capítulo. Ah, le digo, no voy a eso, le digo, estaba metido, pero pinte lo que quieres, le digo, ¿verdad? No, me mire, que vamos. Pero no me convencía hasta que me dice, mire, le voy a prestar el carro. Yo andaba aprendiendo, ¿ves? Le voy a prestar el carro. Ay, pues, le digo, y me llevó. Llego y está una reunión así como esta. Y me acuerdo que había una mesa redonda. Así estaba un gringo ahí. Después miro otra mesa y había unos nicaragüenses, ¿verdad? Ah, de reunión de la contra. Y aquel gringo jodido, disculpen la palabra, al ser el de la silla, ¿verdad? Yo todo lo armé ahí. Y todos estos empresarios, dije yo, ah, es para ayudarle a la contra, esta reunión. Y miré los sobres ahí, pizza, dije. Y me quedé yo ahí, pero pero como me pusieron de comer, y hoy a día pues que no comía muy bien, ¿verdad? Entonces tuve que, y mi cuñado no comía carne, ¿va? Porque entonces le jalé el plato a él también, ¿verdad? Pero digo a irme, yo le hago las llaves y digo a irme cuando siempre hay alguien en la familia que se encarga de estar, ¿te has fijado? Y ese hombre me pone en la brazos. Ajá, paisano. Y qué bueno que venís. Y mira cómo está tu mamá. Y mira cómo está. Y empieza a sacarme todas las noticias. Todo. Dile, no, espérate que ya voy. No, que ya viene el testimonio. ¿Me? Y me mantiene ahí. No me dejó irme. Mire, de remate, aquel hombre había sido comunista. Era el que estaba dando el testimonio. Estaba quebrado. Y yo también. ¿Verdad? O sea, todos. Ah, y la mamá grave. Y la mía también le contaron que yo y está repitiendo para lavarme el cerebro. Así actúan estos burgueses. Se puede imaginar cómo tenía yo mi mente desmanchada. Y empieza a hablar aquel hombre, y era mi vida, estaba hablando de mí. Y le hago a mi cuñado así, ¿verdad? Ellos me lo de papá, no me dio nada. Es la vida de él. Pero llegó al momentito donde aquel hombre se quería matar. Y fue donde un amigo a prestarle una pistola. Y le dice a aquel, ¿para qué ocupas la pistola? Quédate que te robo ahí en la casa. Le dice, no tengo comida. Pues ni modo. De aquel se la prestó con esa intención. Pero el hombre ya traía la intención de matarse. Yo recuerdo que a mí me importaba la vida. Yo me tiraba a los poros que me bajo ahogando. Sin saber, pues. Yo lo que quería era ver si me mataban. Pues. O sea, prácticamente quería suicidarme. Y me identifiqué con aquel hombre. Porque yo no tenía un objetivo de vida, yo no quería vivir, porque no creía en Dios, no creía en nada, y todo me faltaba. Entonces, recuerdo que ese hombre dice que él se fue, ¿verdad?, para matar. Cuando en eso, él va caminando para su casa, lo encuentra un hombre y le dice, mira, esto te puede ayudar. Y le dio un papelito, ni conocía al hombre, y en el papelito decía, no te preocupes por lo que vas a comer, no te preocupes por lo que vas a ver. Preocúpate más por encontrar el reino de Dios y su justicia. Y después todo te va a ser dado. Entonces dice que aquel hombre, él no entendió qué era aquello. Y empezó a caminar para la casa siempre con el pensamiento de matarse. Pero por el otro lado se le repetía, conocer el reino de Dios y su justicia y después todo te va a ser dado por añadidura. Y recuerdo que él dijo que cuando iba ahí encontró una persona que era pastor, que él dice que hasta le caía mal, ¿verdad? Pero él le preguntó, oye, me le dice, disculpame, vos que andás en esa iglesia, ¿qué significa esto? Y aquel hombre solo leyó y le dice, solo significa que renuncies a Satanás y que recibas a Jesús. No le yo no quiero cambiar de iglesia. No le dije no quiero cambiar de iglesia. Aquí mismo repetí conmigo y lo puse a repetir. Renuncio a Satanás y recibo a Jesús con nada más. Dice que él se fue. Llegó a la casa. Llevaba escondida la pistola. Le dijo a la esposa que se iba a comer algo. Y le dijo que no. Se metió en el cuarto.
para hacer lo que quería hacer. Y se durmió. Y a las 5 de la mañana le están tocando de Granja Marina para ofrecerle un contrato de trabajo. Conocer al reino de Dios y su justicia, y después todo te va a ser dado por añadidura. Él hizo una oración que no sin pesca los ríos, no sintió nada. Pero Dios, ante los ojos de Dios, esa oración es. Al final vino el doctor Pinel, que era el presidente del capítulo, y él dijo, vamos a hacer una oración, ¿verdad? Pero se pararon todos los hombres, hicieron una rueda. Y a mí me agarró por un lado uno de los nicaragüenses, ¿verdad? Que era, según yo, de la contra, y por el otro lado uno de los empresarios de Honduras, que yo decía, porque él está llegando a la contra. Yo tenía eso en la cabeza. Y miren qué cosa lo que ha pasado ahí. Empiezan a cantar, unidos, unidos, en tu nombre, unidos. ¿Se acuerdan de esa canción que la cantaba en aquel tiempo? Se cantaba en los capítulos. Y yo, viéndolo, ay, sin vergüenza, yo te conozco, y tal, o sea, iba viendo a cada uno de los que yo conocía, ¿verdad? Y sacándole lo que yo conocía de ellos. Y cuando está así de frente el doctor Fidel, lo quedo viendo, hijo, no, pues digo así, ¿verdad? Pero cuando yo lo quedo viendo a él abre los ojos, el doctor, y me queda viendo, y lo cierro yo, ¿para qué cerré los ojos? Empiezo a sentir un escalofrío, una cosa invadía todo mi cuerpo, de pies a cabeza, pero mire, yo empezaba a ver a aquellos otros hombres, a veces que tenían algo de electricidad, yo miraba los cables, a veces que me habían puesto algo, porque era algo inimaginable, una cosa tremenda. Mire, esos hombres me tenían abrazado, yo tenía brazos, aquí mismo, yo los abracé, porque los odiaba, yo odiaba a todo el mundo, y el doctor Pinel dijo, todos los que quieran conocer el reino de Dios, para que todas las cosas les sean dadas, para que levanten la mano. Mire, ahí nomás yo sentí como que me cortaron, como que me dieron, que le dicen, caña, y caí de bronce. Y en ese momento levanté mi mano para recibir a Jesús como Señor y como mi Salvador. Mi vida cambió. Yo ya no caminaba las 11 horas a la escuelita que yo iba, ya solo caminaba 2 horas y empecé a caminar. Al siguiente día, o un jueves, el viernes empecé a caminar, y cuando pasaban los camiones, maldito que se están de ponchar la llanta, porque me llenaban de polvo. Y ese día que pase el primer camión, Dios te bendiga, le digo, que algún día el Señor me va a dar un carro. Y dije que se paró el carro allá y retrocedió unos carrones grandes que jalan caña. Y retrocedió. Profe, ¿verdad que usted trabaja en tal lado? Sí, yo lo voy a llevar todos los días, me esperan, yo sé dónde vive. Y yo lo voy a traer también a conocer el reino de Dios. Y todo cambia. Todas las cosas no vienen por añadir. Yo odiaba a los gringos, andaba en esas marchas, y miren qué cosa más preciosa. Yo empecé a trabajar, aprendí en la fraternidad que uno tiene que trabajar como para Dios y no para los hombres. Y yo empecé a dar todo de mí. Antes robaba tiempo y todo, y empecé a trabajar y a trabajar y a trabajar y a hacer lo mejor de mí. Mire que fueron los gringos a ver ese proyecto que yo tenía en el Guanacabre para sembrar árboles en todos esos lugares. A las mujeres les hacía un cuarto aparte para los niños. Toda la comunidad trabajando con ellos. Fueron a ver el proyecto y me dice la directora, y lo buscan, esos gringos. Ay, Dios mío, no será cuando tiraban las armas a la embajada, pero no, me llaman y me dice, ¿quién impulsa este proyecto? No, yo, pero ¿qué organización está apoyando? Nadie, le digo, solo la gente. Y le dice al otro, increíble, estamos gastando mucho dinero en Grifinio y no hay resultados. Le dije a él, ¿no? Yo oyendo ahí. Y se fueron para allá y después me dijo, ¿quiere ir a estudiar a Estados Unidos? Y fue la primera puerta que Dios abrió. Me mandaron a estudiar a Estados Unidos, soy especialista en, en
en ambiente, en medio ambiente. Allá me mandaron ellos para poder formar. Antes yo no tenía esperanza. No podía estudiar en una universidad porque no tenía dinero para hacer. Pero conocí al Señor un día, ¿no? Solo dije esa pequeña oración que dijo: renuncio a Satanás y recibo a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Y todo cambió. De ahí, mire, se picaron los judíos y me mandaron a estudiar a Israel también liderazgo. Soy especialista en liderazgo y educación no formal. Se picaron los japoneses también y me mandaron a estudiar matemáticas al Japón. No soy inteligente. Siempre fui un alumno de pasar con la panza. No me da pena decir. Pero apenas yo recibí a Jesús como mi Señor y como mi Salvador, todas las cosas cambiaron. El Señor abrió el mundo. Miren, en todos los lugares, yo gané el primer lugar. Porque no vivía yo, sino que Cristo vivía en mí. Y eso me lo recordaba yo todos los días. Mira dónde estás, Dios. Estás en Japón, estás en Israel. Mira con quién estás sentado. Pero yo decía: no, no vale mi fuerza ni nada, sino que vale. Y eso me trajo a mi querida esposa también. Tuvimos oposiciones tremendas. No me quería su familia, porque yo era de los pobres, ellos eran de los ricos, de mi pueblo. Y yo creo que ella vio simplemente pues que yo conocía al Señor. Y eso fue lo que la inspiró para quedarse conmigo. Decidimos no depender ni de su familia ni de la mía, sino que depender única y exclusivamente de Dios. Nuestra confianza fue puesta en Dios. Miren, yo empecé a servir en la fraternidad. Yo me acuerdo que el primer servicio que hice, ese día recibí al Señor, la primera vez que fui yo recibí al Señor. Y el siguiente jueves yo quería servir. Y me voy donde don Pinado Juan Luis Oviedo, que en paz descanse. Y él estaba ungiendo con aceite las sillas. Y decía: el que se siente aquí, que reciba bendición, ¿verdad? Y le digo: ¿le puedo ayudar? Queda bien. Viene llegando. Y entonces queda viendo una silla donde nadie estaba allá, ¿verdad? Me una de aceite, vaya para allá, ¿verdad? Entonces me voy para allá, vaya a las últimas sillas de allá, y me quedó con las que se llenaban, ¿verdad? Yo me fui para las últimas. Pero miren que ese día, yo como no sabía orar, yo era Santa María, Madre de Dios, el que se siente que reciba de Dios, Padre, no es que está cogiendo, que se siente aquí, reciba bendición. Dios no mira la manera como orar. Dios mira que tengas fe en Él, que creas en Él, que ya no viva vos, sino que Él viva a través de nosotros. Esa es la respuesta. Y mire que se llenó ese día todo eso. Y me quedó, hermanito, me dice: usted tiene llamado. Porque mire, esos lugares que nadie estaba se llenaron. Y ahí empecé a servir a la fraternidad. Yo pasé por todos los cargos de la fraternidad. Fue líder de zona y todo lo que ustedes. Formamos más de 20 capítulos en toda la zona sur. Fuimos a Nicaragua a formar. Ahora Nicaragua nos ha doblado en capítulos, pero nosotros, ¿qué vamos a hacer? Nosotros fuimos a hacer. Les voy a contar unos breves testimonios de esa siembra en Nicaragua. Con mi esposa no tenía mejor de lempiras de fin de semana y tenía que ir a Nicaragua. Le voy a dejar allá de tu familia, para que comas con los niños y le voy a echar combustible al carro. Bueno, si el Señor lo llama, vaya. Y me voy. Y ese carro andaba más por oración, ¿verdad? Que por combustible, ¿verdad? Y entonces me fui orando para que me ajustara el combustible. Y cuando llego en la frontera, miren qué cosa más tremenda ahí en la frontera con Nicaragua. Me dice: ahí te están esperando. Me dice que ocupan un producto. Yo había tenido una fábrica en Fronteca, de pisos de blog. Y mire, ahí estaba un pedido
como más de $500 me pagaron ahí. Si yo no hubiera ido a servirle al Señor como estuviera. Hemos perdido esa cuestión de servirle a Dios, de ir a los capítulos. Estamos pidiendo al capítulo aquí, ya nos conformamos, ya viene el martes y ya estuvo, pero no estamos creciendo, no estamos yendo a otros lugares. Te lo digo porque para poder crecer nosotros necesitamos la bendición de Dios. Pero el diablo siempre trabaja. Y me acuerdo yo pues que cuando ya fui empresario, que ya estaba en la Cámara de Comercio y Comercio, yo llegaba al banco y me hacía el gerente. Vení, pues, ya me iba para allá y ya ella te va a atender, ¿verdad? ¿Qué es lo que querés? Y antes para hacer, tenía que dar unas pilas, ¿va? Para sacar los 1,000 pesitos. Y ya después que era empresario ya me llamaban de allá. Y entonces ahí pensás, yo servía sirviéndole a Dios siempre, pero me acuerdo, y óigalo bien ustedes que son empresarios, que tienen su trabajo, nosotros pensamos que podemos engañar a Dios. Y Dios no puede ser burlado de ninguna manera. Y mire, como buen maestro, yo decía, bueno, yo voy a servir 100% y peco 25%, ¿verdad? Soy un obrero aprobado. ¿Me entiendes? ¿Verdad? Entonces yo miraba esas estadísticas a mi favor, ¿verdad? Todavía me queda el 25%, porque dije que no hay nadie completo para que sea perfecto. Entonces yo me engañaba yo solo. Y empecé con esas muchachas que me atendían, ¿verdad? En el banco y empezamos a salir y toda la cosa. Y seguía sirviendo, pero también seguía pecando. Y fue ahí donde me acuerdo yo que recibimos un entrenamiento para poder servir. Y recuerdo pues que el doctor Pinel nos puso 10 cosas que quería que se hicieran para ese año. Yo puse salud para mis hijos, otro vehículo para servirte mejor, y bueno, 10 cosas. Y por último, ¿verdad? La unción para servirte mejor, ¿verdad? De todas esas 10 cosas, y oigan bien, todas se cumplieron al revés. La fábrica, teníamos 18 empleados y quedamos por 2. Y con deudas, así un montón de deudas y cosas que teníamos tremendas que ustedes no saben. Llegó tanta la presión que otra vez me vi yo ahí con una pistolita que tenía, el vigilante me la dejó, mire, cayeron 200 lempiras, pero no llevo, Dios, no sé si papá, hermano. ¿Se puede imaginar? Y me dejó la pistola ahí con el papelito. Yo agarré esa pistola y me la puse. Ya siendo cristiano, ya estando en la fraternidad, ya sirviendo, yendo a la iglesia con mis hijos y con mi esposa, para que se fijen que el diablo no importa que usted esté aquí, el diablo lo va a agarrar donde esté porque él anda buscando a quien devorar. Y yo, mire, me puse la pistola aquí cuando una llamada por teléfono y colgué el teléfono. De aquel tiempo los teléfonos, ¿verdad? Y lo colgué. Y otra vez la llamada. ¿Qué fue, hombre? Le digo, imaginar contestar así en la fábrica, ¿verdad? Y era don Lito Guillén, que era tesorero del capítulo. Y me dice, hermanito, hemos estado orando y el Señor lo llamáramos ahorita. Le vamos a pagar el boleto para que hagamos la expedición a Guatemala. ¿Se puede imaginar? No, le digo, no estoy. Es que, hermano, porque usted está en problemas, lo estamos llamando ahorita. Yo no sé por qué Dios me puso ahorita a llamar, yo estaba así. ¿Se puede imaginar ustedes cómo Dios hace? Cómo Dios cambia, transforma la vida y usa a otras personas. Cuando ustedes lo llamen ahí, ya está molestando a Raúl otra vez. ¿Ah? No, algo está queriendo hablar Dios con eso. Y mire qué cosa lo que pasó ahí. Me fui a esa convención y el hombre que dio testimonio en las finanzas, ¿verdad? Era un ingeniero, me acuerdo de FICE, que es allá, aquí era el FICE y allá el FICE. Y aquel hombre sirviendo 100% al capítulo, líder, ¿verdad? Y todas las cosas. Y también igual a mí solo pecaba el 25% porque solo era con la secretaria, ¿verdad? Pero, fíjense qué cosa.
el hombre empezó a quebrar. Yo ya estaba prácticamente quebrado, tenía 2 carros, me los cumplió el Señor, ¿verdad? Los motores de la fábrica se me rompieron, las perchas, así, cemento, ¿se acuerdan que se fue el cemento? En ese tiempo no había ni cemento. O sea, no podía cumplir con los pedidos. Y el hombre igual, ¿verdad? Dice que él se quiso matar y se fue a una parte más alta de Guatemala y se tiró con el carro para que le pagaran doble seguro a su esposa. Y quedó en un poste y no le pasó que le rayó el carro, ¿verdad? Y cuando alguien lo fue a auxiliar, le dio otro papelito. Mire, yo soy de papelito. Las 2 cosas que me tocaron son de papeles. Y en ese papel, el hombre cuando lo sacó, le dijo, mire, esto le puede ayudar. ¿Y saben qué decía en ese papel? El que cubre sus pecados no prosperará. Mas aquel que los confiesa y se aparta, Dios tendrá de él misericordia. Dice que él fue, se puso en ayuno y le contó a su esposa, ¿verdad? Bueno, tuvo una reacción tremenda toda la cosa. Pero al fin no. Y él empezó a prosperar. Yo vine, le pedí perdón a los miembros del capítulo del bus que venían, porque yo he pecado, hermano, y el pecado. ¿Entienden, verdad? No, si todos somos pecadores, hermano, ¿qué te está pagando el precio? ¿Por qué andas sirviendo? Yo iba a servir el capítulo de lunes a viernes, estábamos tomando capítulos y levantándolo de todos lados. Pero tenía ese pecado. Pero al final, yo le dije, me vine a la casa, cuando vine a la casa, estaba mi esposa, mis hijos estaban con asma bronquial, y yo me puse en ayuno para poder confesar mi pecado. Y empecé, me acuerdo yo, y ustedes como hombres, yo quiero decirles que ustedes son prácticamente real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido. Ustedes son los llamados a llevar la bendición o la maldición. Y en ese momento yo me paré en la puerta de mi casa y dije, Padre, perdóname, porque yo no he estado haciendo el sacerdote de la casa. Pero en este momento, ¿verdad? Yo te pido, Señor, convertirme en el sacerdote. Y recuerdo pues que empecé a orar y empecé a sacar el vicio, porque a escondidas también echándome mi cervecita. Y entonces, espíritu inmundo de vida, te agarro y te llevo fuera y abría la puerta, ¿verdad? Y lo echaba afuera. Tenía un carácter de demonio, sinceramente. A veces me hablaba, le caía por allá a mi esposa. Mire, ira, enojo, te vas, mire, abría la puerta en el nombre de Jesús, ¿verdad? Porque atar y desatar, esa es la clave, ustedes como persona. Entonces yo le dije, Señor, yo no sé, no quiero que estés en mi casa, pero una palabra tuya va a estar. Entonces ahora, como la autoridad que tú me has dado como sacerdote de esta casa para sacar todo el y me fui con los testigos, miren, los toqué, asma bronquial se vaya el nombre de Jesús, y como que la llevaba agarrada, abría la puerta y la sacaba. Pero faltaba lo de y me voy donde mi esposa. Y en ese momento, ¿verdad? Yo me agarré todo espíritu de fornicación, todo espíritu de adulterio, lo agarro, mire, abrí la puerta de la casa y a sacar. Y me voy ahí a pedirle perdón. Yo quiero que ella le tenga que contar qué pasó. Buenas tardes, con permiso. Sé que solo hay varones, pero pues ya que mi esposo me llamó, quiero contarles un poquito, ¿verdad? El aspecto de mujeres, lo que sucede cuando viene, bueno, nuestro esposo que está sirviendo en el capítulo, en las cosas de Dios, y viene a pedirnos perdón porque ha andado en misterio. Yo no sabía nada, a mí nunca nadie me dijo nada, o sea, era lo menos que yo podía imaginarme que estaba sucediendo en la vida de él. Alguien me dijo que Dios me guardó para que yo no me enterara porque iba a haber sufrir, entonces Dios no permitió que yo me enterara, hasta que él me dijo. Entonces, para uno, yo le explicaba el otro día a mi esposo, para uno de mujer, que un hombre, uno descubra que está en adulterio, el hombre ni se imagina.
el dolor que eso causa en el corazón de una mujer. O sea, no lo pueden entender. Es algo, uno siente que le abren el piso y que su mundo se derrumba. No sé por qué ninguna mujer eso afecta tanto, ¿verdad? Y duele tanto. Es como una herida tan profunda, como les digo, inimaginable para un hombre. Le decía yo a él lo que eso significa, el dolor que le causa a un hombre a una mujer cuando anda en adulterio. Y cuando él me pidió perdón, entonces, como les digo, yo sentí que la tierra se me abrió, que mi mundo se derrumbó. Y entonces no quise mejor contestarle, o sea, no podía ni contestarle, no podía, no sabía qué hacer. Entonces me quité de ahí donde él estaba y me fui a encerrar a mi cuarto y me puse de rodillas. Hice lo que más sabía hacer, porque siempre soy una mujer de oración. Orar, ¿verdad? Entonces, claro, cuando empecé a orar no podía llorar, entonces lo que hice fue llorar. Y lloré, y lloré, y lloré cuando ya me logré calmar. Entonces empecé a hablar con Dios y le dije, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Yo no sabía qué hacer, pues yo no sabía si decir, sí, lo perdono, o ¿qué hago? Entonces, en ese momento, el Espíritu Santo vino a mi vida y se manifestó hablando. Yo sentí la presencia de Dios en ese momento que estaba consolándome, sentí su consuelo. Y sentí claro, bueno, yo no es que escuche la voz de Dios tan claro, pero en ese momento yo sentí que Dios estaba hablando a mi espíritu diciéndome, si yo lo perdoné, ¿quién eres tú para no perdonar? Si él vino a pedirte perdón, es porque ya yo, ¿verdad? Hice la obra en él y lo mandé para que te pidiera perdón. Eso tenía que ser así porque de otra manera yo no me hubiera esperado, sino fuera porque Dios lo tocó y lo mandó que me pidiera perdón. Entonces, debes de perdonar. Eso fue lo que sentí. Tienes que perdonar. Eso sí, no preguntes, no investigues, porque eso te va a dañar. Entonces, entendí eso, entendí el mensaje, ¿verdad? El Espíritu Santo me ayudó para ser obediente, porque eso quiere obediencia. La carne lo que manda es otra cosa, es insultar, es correrlo, es, no sé la carne qué puede hacer uno dejándose gobernar por la carne. Y me dejé guiar por el Espíritu Santo, me dejé guiar por Dios, fui obediente, me saqué mis lágrimas, me levanté y fui a hablar con él. Y le dije yo, mire, yo lo perdono, Dios me dijo esto y esto y esto, ¿verdad? Y que sea Dios, le digo, sanando mi corazón, porque solo Dios puede hacerlo, para que esta herida no quede ahí, porque yo no quiero resentimiento en mi corazón. Entonces, desde ese día, pues el Señor empezó a obrar, a trabajar en mi matrimonio, a restaurarlo, a sanarlo y a transformarlo ahí. Y yo le doy gracias a Dios porque, como les digo, Él me guardó de que yo no me enterara de cosas. Nunca le pregunté, o sea, obediente, algo difícil para una mujer, imagino, preguntarme, pero fui obediente y aceptó y Dios sabe que así es. Entonces, le quería compartir esto, ¿verdad? Para que ustedes vean la perspectiva de una mujer y cómo el hecho de que nosotros andemos sirviendo a Dios, también hay un enemigo que está trabajando para destruir los matrimonios, para destruir la vida. Entonces, tenemos que estar por eso buscando de Dios constantemente, congregándonos, orando para que el enemigo no venga a tratar de destruir. Lo que más del enemigo es destruir los hogares. Y la manera como lo hace, ¿verdad? Es esto, cuando nosotros estamos tibios, cuando estamos desanimados, cuando estamos fríos, ahí el enemigo empieza a trabajar y empieza a traer, ¿verdad? A llevarnos. Entonces, lo que me... ¿Cuántos hubieran querido que su esposo estuviera aquí oyendo? ¿Eh? ¿Verdad? ¿Mm? Sí. Bueno, un poco difícil eso, ¿verdad? Como dijo aquel, es yuca. Bueno, pero realmente Dios es maravilloso. Quiero contarles una pequeña parte. El Señor, como dice mi esposa, nos ha ido restaurando, nos ha ido bendiciendo. Tenemos unos hijos preciosos, cada uno de ellos con su peculiaridad, pero gracias a Dios todos, el Señor, está sirviendo en la iglesia y nosotros nos sentimos orgullosos, hijos, porque son nobles,
y desde pequeños pues conocen al Señor. Pero yo le había prometido a mi esposa llevarla, como yo estudié en Israel, yo quería llevarla a Israel cuando cumpliéramos 25 años, le dije yo, de casado. Pero cuando teníamos 25 años de casado, las finanzas estaban, pero yuca, ¿verdad? Entonces no pude, pero yo siempre orando, Señor, yo prometí esto, Señor, yo prometí esto. Y yo tengo, el Señor pues nos ha dado varios negocios y entre los negocios que es una notificadora en mi pueblo. Y esa vez, mire que se vendieron varios lotes y entonces, mira, pagamos lo que debíamos, ¿verdad? Y nos dio para poderla llevar a Israel. Miren qué cosa más preciosa. Yo tenía una deuda, de esas deudas que yo, la fábrica yo se la di a una iglesia por un precio y incluso a la iglesia yo le rebajé el 10%. De ahí ellos, hasta los niños que andaban ahí se asustaron porque nunca habían tenido un trato así, dijeron. Y entonces, pero me iban pagando mensual y con ese pago yo iba pagando la deuda que yo tenía de la notificadora. Pero al terminar de pagar la iglesia, no se pagaba todavía y estaba endeudado todavía, ¿entiendes? Entonces viene, miren cómo son las cosas, ¿verdad? Viene la iglesia no pudo seguir pagando. Y un hermano de la iglesia dijo, mire, me dice, si usted me permite el último trato, ¿verdad? De la iglesia, yo sigo pagando. No, no hay ningún problema. Yo sabía que al final iba a quedar con deuda todavía yo, más de 2 millones de lempiras ya con los intereses. Y entonces nos vamos para Israel con mi esposa, ¿verdad? Y, todo eso. Y una parte me decía, déjame para pagar esa deuda. Y muchas de las familias decían, ¿y esta gente dónde anda? Pues los viajes tan caros, ¿verdad? Y todas las cosas ya le ganándolo a uno, ¿verdad? Pero yo le había prometido a mi esposa y no fui. Y allá recuerdo pues que yo empecé a decirle a los amigos, vos que tenés problemas, un papelito, ¿verdad? Yo lo voy a poner al muro de los lamentos. Y total que llevaba como 30 papelitos, ¿verdad? Yo que me pasaban al WhatsApp, yo los transcribía para poderlos llevar, porque yo sabía que eran amigos, ¿verdad? Que tenían problemas, que no tenían trabajo y un montón de cosas. Entonces yo me fui, me acuerdo ese día que llegamos al muro de los lamentos, eh, yo me fui con cada papelito, ¿verdad? Para juntar todo, ¿verdad? Y yo como uno se regresa, y para atrás, ¿verdad? Me fui para atrás con la chispa, ¿verdad? Yo voy para atrás, y cuando yo voy para atrás, ¿verdad? Yo siento, como no pediste nada para ti, yo te voy a bendecir. Una voz, así, yo sentí una voz así, pero no dije nada, no le dije nada a mi esposa ni nada. Como a los 2 días, a un lugar que no es turístico, sino que la pastora había pedido ir ahí. Es donde se hizo la guerra con David y Goliat. Solo es un campo ahí, ¿verdad? Y llegamos a ese campo, no hay ni un letrero, ahí no hay nada, sino que un campo, ¿verdad? Y ahí se paró el bus, ¿verdad? Y nos fuimos y se hizo un acto profético. Dijeron que agarráramos una piedra y que le diéramos a ese gigante. Entonces con mi esposa nos quedamos viendo, ¿verdad? Y me dice, la deuda, se dijo yo. Miren, y agarramos esa piedra. Y como que estaba el gigante ahí, de los gigantes. A mí se me había, tenía lleno el celular y me dice, borrar, ¿verdad? Y borré el WhatsApp y ya no lo pude poner allá. Cuando vengo acá, se me volvió a reactivar el WhatsApp y me cayeron como 1000 mensajes, ¿verdad? Y empiezo yo a verlos en el avión todavía y empiezo a ver los mensajes. Y entre los mensajes estaba del señor que, que había agarrado la deuda de la fábrica, ¿verdad? Y me dice, hermano Gustavo, junto con mi hijo,
hemos decidido pagar toda la deuda y liberarlo. Venga a firmar los papeles. ¿Se puede imaginar usted? O sea, que ellos pagaron toda la deuda en el banco, ¿verdad? O sea, pagaron todo el préstamo y yo que le firmara los papeles. Entonces, mire, yo ahí nomás sí me fui al suelo, porque matamos a ese gigante. Uno puede contra mil, dos pueden contra 10. Lo hicimos en comunidad. Y de paja, empecé. Cuando llegué ahí, la gente pensó que era por el aprendizaje, ¿no? No, no era por eso, era porque yo estaba viendo el mensaje contra a ella, pues ella también empezó a llorar. Miren, yo le complací a mi esposa ese anhelo que yo tenía de paz allá. Se puede imaginar un viaje tan bello, fuimos a España, fuimos a París, en un crucero, en el Cena, no nos llevaron la comida a tiempo y después nos pagaron una botella de champán y en un lugar preferible de donde ve el crucero. Mire, Dios con nosotros ha sido maravilloso y yo sé que Dios tiene también respuesta para ustedes. Yo no sé qué es lo que está pasando ustedes, pero en primer lugar, siento un llamado de que no hemos sido el sacerdote que necesitamos ser. Hemos estado siendo testigos aquí en el capítulo, pero no estamos siendo testigos. Yo decidí un día ser testigo en mi casa, que andaba dando testimonio por todos lados, andaba sirviendo en los capítulos por todos lados, pero no era testimonio en mi casa. Entonces, mi llamado en esta tarde para ustedes, vamos a orar. Yo sé que usted ya ha hecho la oración para recibir al Señor, pero esta tarde yo lo voy a retar de nuevo para que hagamos esta pequeña oración y que después voy a orar. No lo voy a administrar porque ando contigo y no les quiero pasar el virus, ¿verdad? Pero yo sé que el Señor con sus ángeles los van a administrar allá donde están. Yo quiero que se ponga de pie para que hagamos esta oración y levanten su mano ahí donde está y repita conmigo: Señor, en este momento yo reconozco que soy pecador. Renuncio a Satanás. Me divorcio de Baal. Y en este momento yo recibo a Jesús como mi Señor y como mi Salvador. Desde este momento yo declaro que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ahora déjenme orar por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús. Aquí hay personas, Señor, que no han sido, no han agarrado la batuta como padres espirituales de su casa. Y en el nombre de Jesús, yo vengo orando en este momento para que digan como yo dije: Padre, no soy digno que entres en mi vida, pero una palabra tuya basta para salvar. Y ahora mismo, Señor, estas personas, si en su casa hay división, si en su casa hay vicios, si en su casa ha estado viendo usted que hay enfermedades recurrentes, si en su casa ha estado viendo pleitos recurrentes, si en su casa usted está viendo que hay problemas de fornicación y adulterio recurrente, en el nombre de Jesús, ahora mismo, yo pido, Señor, que tú lleves a estas personas, Señor, a renunciar a él. Levante la mano las personas que no haya estado haciendo eso en su casa. Y vamos a hacer una pequeña oración. Dígale al Señor: Señor, en este momento yo agarro la investidura como hombre de mi casa y sacerdote para llevar la lucha por mis hijos, por mis hijas, por mi esposa, por los bienes y propiedades que tú me has dado para administrar. Desde este momento, como sacerdote tuyo, yo me comprometo a llevar la bendición y a cortar la maldad que yo mismo he sembrado. En el nombre de Jesús. Amén.
Gracias.